Uy, se me fue. Sí se ve. Ya. Bueno, ahora estamos entrando un poco en el poder de la ilustración como narrativa visual, qué tanto la ilustración puede contar historias. Sabemos que las cuenta apoyándose en el texto, ¿no? Pero también sabemos que el texto se puede reducir cada vez más en los álbumes ilustrados, en las historietas, ¿no? O en estos libros experimentales donde prácticamente ya no tenemos texto, ¿no? Y tenemos solo imágenes que tenemos que ensamblar nosotros, eh, para darle una explicación, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es la capacidad narrativa de la historieta, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a pasar rápido, pero es importante porque, como siempre, todo comienza en las cavernas, ¿no? Allá están las primeras ilustraciones, cuál sería el guión, bueno, el guión mental, ¿no? Pasando por muros ceremoniales, y adornadas en la antigüedad, donde tenemos a veces texto e imagen, ¿no? Llega pues a esta interacción fundacional, digo fundacional porque en Egipto efectivamente las paredes son como una novela gráfica donde tengo el texto y tengo la imagen y los dos tienen la misma importancia, ¿no? Entonces los tengo que ver en conjunto, además son plasmados, así como lo que llamamos una integración compositiva y conceptual. Se desarrollan manuscritos religiosos o no de la Edad Media, ¿no? Tenemos manuscritos, bueno, los religiosos tienen bastante más fuerza, ¿no? Pero también tenemos de astronomía, de zoología, ¿no? Bueno, llegan los manuscritos estos iluminados, dorados, que son hechas con oro, ¿no? Llegan a unas expresiones plásticas súper bacanas, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, esta imagen de una imagen del siglo XIX o de Art and Crafts, la base del texto de la izquierda, ¿no? Entonces, en verdad, Art and Crafts lo que hace es retomar el prerrafaelismo, no hacen más que retomar las cosas de la Edad Media y valorarlas otra vez, ¿no? Pero acá tenemos texto versus ilustración también con este complemento de adornos, ¿no? Bueno, acá es un libro muy raro porque es sobre plantas, pero son plantas que no logran identificarse, entonces se supone que son plantas mágicas, místicas. Bueno, después pasamos a los cuadernos de viajeros, que como era su manera de grabar lo que iban conociendo, escribiendo textos, dibujando lo que estaban viendo, es que aún no tenían cámaras. Y bueno, y pueden llegar a libros impresos, como los libros de posmodernismo, de semiótica, que están hechos con ilustraciones en la técnica infográfica, ¿no? Libros enciclopédicos de divulgación, ¿no? E incluso la ilustración ingresa en la arquitectura infográfica de la información en la computadora. Ya, después de este breve recorrido de que la ilustración es desde tiempos antiguos y que no ha tenido nunca un vacío, vamos al siguiente punto, que la ilustración hay que verla como interacción entre texto e imagen, ¿no? Y un punto interesante acá es qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, el texto o la imagen, ¿no? Y son dos factores estructurales, procesuales, ¿no? Que son la base de la creación. Sí. Entonces hay ilustraciones, por ejemplo, en el cómic,
donde se comienza por la imagen y el texto complementa la imagen. Hay el álbum ilustrado que comienza por el texto, que será ilustrado por la imagen. La infografía se construye como una interacción texto-imagen en base de un mapa conceptual. Lo que significa entonces que siempre tengo esta interacción, pero a veces comienzo con la imagen, a veces comienzo con el texto. Desgraciadamente no puedo comenzar con los dos a la vez, ¿no? Y todo eso llega al lector con una situación de lectura, ¿no? Acá tenemos, creo, imágenes de 300, ¿ya? Y el cual verá una composición mixta. Recuerden que les he dicho que en la novela gráfica, bueno, se nutre de la historieta como formato, ¿no? Pero no está obligada a hacer todo en pequeñas secuencias, ¿no? Puede tener estas viñetas de diferentes proporciones y modalidades, ¿no? Como acá, ¿no? Y esto es en función de los efectos de la lectura interpretativa que se quiere conseguir, ¿no? También en cuanto a la composición de las imágenes, esto es de otra novela gráfica que es lo de Sin City, ¿no? Puede ser una composición geométrica que va a dar un ritmo regular a la lectura, se usa mucho en secuencias de acciones, o puede ser más variado, ¿no? Geométrico, pero dándole diferente peso a cada imagen en función de su importancia, ¿no? Puede ser una composición de redes estructuradas a manera argumentativa, ¿no? Fíjense en este caso, bueno, no parece, esta es una novela gráfica también, hay muchas ilustraciones acá de novela gráfica, ¿no? Entonces es una composición de corte pintura, ¿no? Que le da diferentes valores al espacio, ¿no? Y también puede ser una composición orgánica, irregular, ¿no? Que apoye la idea de confusión, de estado, de caos, ¿no? Y que, bueno, se emplea en este caso en Sin City, ¿no? Entonces es una alternancia del trabajo de Miller, ¿no? En Sin City y en 300. Lo importante es que la composición de la página produce sentido, tiene una contribución fuerte en la semántica, en cómo se va a interpretar. Bueno, si pasamos ahora de la situación de lectura, que es el punto de vista del lector, del observador, y pasamos al creativo, al que lo hace, se trata de qué elementos va a escoger, ¿no? Verbales, icónicos, plásticos. Por ejemplo, en Munchausen, ¿no? Que es un trabajo de una de mis alumnas de diseño gráfico, ¿no? Bueno, ella escoge Munchausen, bueno, es el título y también aparece todo el tiempo, que es esta enfermedad psicológica en que uno hace daño a una persona para poder cuidarla y curarla después, para sentirse como el salvador de esta persona, ¿no? Entonces se recogen varios elementos como de un mundo infantil, ¿no? En ciertas perspectivas, ¿no? Un ambiente que es como, fíjense en el grande, como parece incendiario, de todo modo es un ambiente que parece empujar a la persona hacia adelante, ¿no? Hay toda estos son elementos icónicos, ¿no? Y plásticos, bueno, los elementos y plásticos son la perspectiva, la profundidad, el color, todo eso. Todo pasa a combinarse de cierta forma para poder llegar a una realidad y a una significación, como en este laboratorio macabro, ¿no? Volviendo, bueno, estando en este plano entre el creador y el lector, lo que une a los dos es la referencia, ¿no? Entonces el lector tiene que interpretar la referencia que
el autor ha dado, ¿no? Esto es de Fito Espinosa. Son unos álbumes ilustrados, lo que él hace, ¿no? Ven, el texto es chiquito, pero es súper importante, ¿no? Y las imágenes son muy llamativas, pero igual sin texto no funcionaría. Recuerden que el álbum ilustrado es la especie más nueva, pero donde ninguno de los elementos puede funcionar solo, ¿no? Entonces necesita siempre esta interacción, pero con textos bien pequeños, ¿no? Fito Espinosa se ha especializado bastante en álbumes ilustrados, son bien bonitos, y los textos son muy interesantes, no se pueden leer acá porque son muy chiquitos, pero si ustedes lo buscan en internet, bueno, es un ilustrador peruano muy conocido que vende muy bien sus ilustraciones, ¿no? Él vende la ilustración, ilustración en grabado digital, ¿no? Él tiene una máquina de impresión de grabado digital. Ya está, pues creo que en 200 o 300 soles, ¿no? Entonces es comprable, ¿no? Y tiene bastante venta, ¿no? Crea un universo bien onírico, ¿no? Pero es sumamente importante leer los textos. El tercer punto en la interacción texto-imagen tiene que ver en primer lugar, con la contextualización, es decir, si el lector puede ubicar, puede comprender lo que está viendo, ¿no? Lo puede relacionar con su propia experiencia, con una experiencia cultural, con cosas que ha visto, no sé, en la tele, con cosas que se ha informado, ¿no? Pero sí debe tener una interacción donde el texto de imagen conjunto tiene que relacionarse con el contexto, ¿no? Y la imaginación contribuye en gran medida y cambia mucho conforme a las épocas. Por ejemplo, yo pude ver una exposición dedicada a Alicia en el País de las Maravillas en Bolonia, justamente, y eran más de 90 libros, ¿no? Muy diferentes, todos libros ilustrados. ¿Por qué? Porque eran de épocas diferentes y cada época le daba completamente otra línea, ¿no? Otro enfoque. Bueno, esto no es de Alicia, es del mismo Lewis Carroll, del mismo autor, es de La busca del snark, es considerado uno de los textos más absurdos, esos de los textos de humor absurdo de que les estaba hablando, ¿no? Y la ilustración era muy compleja porque en realidad tenía que ser una traducción literal, ¿no? Una ilustración que capte exactamente lo que dice el texto porque no se entendía, el texto no era para que uno entienda el sentido, era un texto absurdo, ¿no? Fue creado como tal, entonces esto obligó al ilustrador a ilustrar al detalle todo, una traducción literal porque no había manera de interpretar el sentido, ¿no? El funcionamiento en el espacio objetual del libro tiene que ver entonces con un principio compositivo, con la ubicación de la ilustración en la página, con su capacidad de comunicación, con la posibilidad de introducir al lector en un universo representado y significado, y todo eso debe ser un enfoque estratégico, ¿no? En una narrativa donde hay personajes, acciones, locaciones, pero un enfoque estratégico donde el sentido puede cambiar. Por ejemplo, acá tenemos la Caperucita, ¿no? Fíjense, son tres imágenes completamente diferentes, una Caperucita medio tímida, ¿no? Pero ligeramente provocativa en el bosque, después esta ilustración de la Caperucita en la cama con el lobo abuela, y el encuentro del lobo con la ilustración, una Caperucita tipo muñeca, ¿no? Entonces, cada universo se ve diferente, ¿no? Interesante también en la imagen grande, que es la más
moderna, ¿no? Que es una imagen de hace unos 10 años, ¿no? Es ver, no ver el lobo, por ejemplo, ¿no? Entonces el personaje es la Caperucita y el lobo termina siendo casi una exigencia de la Caperucita, ¿no? Un deseo de ella, ¿no? Bueno, acá siguiendo con las Caperucitas, fíjense cómo la comunicación cambia conforme los referentes cambian, ¿no? Entonces tenemos allá el monstruo feroz y está este manto de la Caperucita que parece una oleada de sangre, pero uno se pregunta quién lo provoca, ¿no? O ella está preparada para sacarle, matar al lobo porque está con el cuchillo en la mano, el lobo se prepara para saltar, pero ella con su manto ensangrentado ya es una amenaza. En el otro caso, el lobo es prácticamente el perrito dulce y fiel, ¿no? Y es abrazado por la Caperucita, ¿no? Entonces son diferentes lecturas de la Caperucita. Fíjense acá, son inferencias, lo que yo estoy diciendo es una inferencia, ¿no? Veo la imagen y estoy viendo, bueno, que la Caperucita mató al lobo y se vistió con su cabeza, y por otro lado veo el peligro, ¿no? El lobo que le da vuelta a la Caperucita, ¿no? Pero que no se mueve, ¿no? Entonces asistimos, porque todas son ilustraciones contemporáneas, a un poder creciente de la Caperucita. ¿En qué medida la memoria cultural, es decir, lo que sabemos de otros libros, interviene, ¿no? Bueno, puede ser el imaginario colectivo, entonces yo no necesito leer un libro para reconocer una piedra funeraria y un cuervo y un muerto que se levanta de su tumba, ¿no? Esto es suficiente que entre en el imaginario colectivo y allá descubro que es un resucitado, ¿no? Es alguien que va a salir de su tumba y no se sabe qué va a hacer. Entonces, puede ser memoria cultural, que es algo, bueno, que corresponde a conocimientos, ¿no? A lecturas, a cultura, y puede ser el imaginario, que es la interpretación de los elementos mismos, ¿no? Como construcciones estratégicas, ¿no? Como en este caso la idea de un encierro, ¿no? De una especie de cárcel, ¿no? Mira, una de las Alicias de Ángela Quispe, ¿no? Que también es bastante reciente, ¿no? Donde Alicia se ahorca, se cuelga porque está harta de tantas aventuras. Los conejos la están invadiendo, ¿no? La explicación es mucho más chistosa porque, según me explicaba Ángela, como yo era la época obsesionada por Alicia, hice un libro de ilustraciones sobre Alicia que se llama Mil y una Alicias, ¿no? Entonces me pasé como todo el semestre obsesionada por el personaje. Entonces ella me dijo, estoy harta de Alicia, ya no la aguanto más, porque todo el tiempo no hablas más que de ella, ¿no? Entonces me he decidido matarla, ¿no? Y efectivamente la está colgando. Entonces esta es como la explicación del creador detrás del escenario, ¿no? Y después puede haber una explicación, una inferencia oficial, porque efectivamente el lector que va a mirar no va a saber ese detalle, ¿no? Que es circunstancial. Y va a tener que sacar el sentido de lo que está viendo. Uh-huh. Bueno, las intertextualidades, esas son parte de mi libro de Mil y una Alicias, en que con un grupo de diseñadores gráficos hemos hecho un montón de replanteamientos de Alicia, y donde hemos trabajado intertextualidades externas, ¿no? No solo pues texto versus Alicia, ¿no? Sino con referentes culturales externos, como los Simpson o como los afiches americanos de durante la guerra, ¿no? Volviendo a la intertextualidad,
Bueno, funciona como apropiación en primer lugar porque estás tomando algo de otra fuente, como producción de sentido, ¿no? Genera sentido, el funcionamiento de las redes de sentido y también tiene una función motivadora para el observador. Esta es otra Alicia, ya no es de mis alumnos, es de una ilustradora inglesa, ¿no? Entonces tenemos personajes, allá está el hoyo, ¿recuerdan el hoyo que estaba al borde, bueno, del árbol? En este caso el árbol vuela y deja el hoyo que se vea así grande y con los conejos que salen de la tierra, ¿no? Y se dirigen al hoyo, tenemos el conejo, ¿no? Tenemos a Alicia, ¿no? Con la puerta esta chiquitita por donde tiene que entrar. Entonces tenemos, claro, una intertextualidad principal y tenemos también una estética, ¿no? Una estética y una provocación al lector para que interprete estos cambios, ¿no? Como por qué el conejo termina siendo todo un gentleman, igual del 19 con su abanico, porque el árbol está flotando, porque aparecen tantos conejos de la tierra, ¿no? Eh, bueno, el más normal sería Alicia, solo que en una edad que no es la edad del libro y la puerta hacia el mundo del País de las Maravillas. Es decir, el único que se aferra al texto es la primera imagen, ¿no? Y bueno, otras Alicias, esta vez de un americano, de Mark von Ryder, ¿no? Que explora la relación de Alicia con el conejo. Recuerdan que había en realidad dos conejos, es el conejo y la liebre loca, ¿no? Ya, entonces tenemos imágenes provocativas, de todo modo la mirada del conejo hacia la niña dormida o la niña hecha de carnes. Ese es típico de Mac Ryden, que dice que lo propio del ser humano es la carne, ¿no? Entonces la muestra ella todas las carnes, ¿no? Entonces el pensamiento, fíjense cómo se da el pensamiento de llegar o no llegar a ser reina, ¿no? Y tienen allá como el angelito y el diablito, ¿no? Los conejos son ya los que dan consejos, se dicen que sí, que no, ¿no? Y ella está pensando si vencer a la reina roja y tomar su lugar, ¿no? Entonces eso también es como algo que no pasa en el libro, ¿no? Que es como algo nuevo. Bueno, el lenguaje visual en la ilustración es un lenguaje plástico que sirve como lenguaje modelizador, se llama, ¿no? Un sistema modelizador, es decir, da muchos contenidos, habla bastante a nivel semántico, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de Aladín, ¿no? Entrando en la cueva, todo está por desmoronarse, ¿no? Entonces ves como el peligro de entrar en una cueva que de por sí no parece tener gran estabilidad, ¿no? Por cómo ha sido tratada. Los planos también, el plano lejano, ¿no? Que da cierto distanciamiento, y este plano cercano que enfrenta al lector, ¿no? Y que da miedo, ¿no? Que es mirada en mirada, ¿no? Bueno, la relación con el marco, ¿no? En que, claro, el árbol sale del marco y porque es parte de la realidad del mundo, pero la chica pues está soñadora dentro de su propio universo. Es una alternativa igual de un alumno mío, exalumno, ¿no? De diseño gráfico sobre el infierno, ¿no? Y es a partir de un pensamiento collage, ¿no? Claro, él lo dibuja, pero son imágenes de las cuales se apropia y que va armando juntas, ¿no? Hacen como, y los asocia cosas que normalmente no se asocian, ¿no? Las distribuyen, les dan proporciones diferentes. Y es una imagen, me parece a mí, muy interesante del infierno, ¿no? Bueno, llegamos a la lectura de la imagen, ¿no?
Leo a partir de lo que veo, esto los llamo indicadores, ¿no? Y bueno, los indicadores me dicen, por ejemplo, toda una situación traumática acá, de fuga, de sufrimiento, de desastre. Bueno, sigue el desastre. Tengo que mirar, interpretar, contextualizar, valorar. Acá aparece una escena de la Divina Comedia. La morfosintaxis, que es, bueno, la composición. Este es muy simpático porque es una morfosintaxis interactiva, entonces uno abre este almanaque universal del profesor Revió, y como son cortes verticales, puede combinar y crear un montón de animales nuevos, ¿no? Y detrás hay también textos explicativos que funcionan súper bien, ¿no? Bueno, estructuraciones, como van a ver acá, seguimos con novelas gráficas porque yo no he trabajado, bueno, esos son de exalumnos míos también, yo no he trabajado historietas, pero sí bastante novelas gráficas, con un sistema, en este caso, de viñetas de tipo historieta, pero con una realización y un pensamiento de presentación de un universo propio de la novela gráfica, ¿no? Y que además viene de cuentos, ¿no? Son cuentos transformados en novelas gráficas, ¿no? Pues es un ejemplo ya antiguo para ver cómo en morfosintaxis se puede integrar texto e imagen, y hay una relación isotópica efectivamente entre el texto e imagen. La imagen simplifica el texto, lo lleva a una especie de esencia, ¿no? Eh, y los dos se complementan súper bien. El enfoque, el distanciamiento, la apertura del plano, el tratamiento de la luz, el uso de la línea, de forma, del volumen, de la profundidad, del color. Todo eso es como un resumen de todo lo que vamos a hacer en historieta. Y el resultado, que es un plano sintácticamente organizado, ¿no? Importa, por ejemplo, una composición en que domina la línea recta versus una composición donde domina la curva. Son efectos tanto sintácticos, ¿no?, de composición, como semánticos, que nos lleva a, a imaginarnos más de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, son imágenes que nos lleva a la memoria colectiva, ¿no? A Cerbero, a diferentes, bueno, muchos son imágenes de la Divina Comedia. Bueno, la Divina Comedia, por ejemplo, Dalí también la ha ilustrado. Miren la cosa tan diferente, tan sintética que él ha realizado con rasgos típicos de Dalí, ¿verdad? Dalí ha hecho un montón de otras ilustraciones que, bueno, uno no sabe que él fue un gran ilustrador. Ha ilustrado varios libros. Yo vi en París, vi una exposición, bueno, en verdad era un museo de ilustraciones de, de Dalí, ¿no? Y es impresionante. Bueno, vi por lo menos como 8 libros grandazos, que, además de formato grande, que él había ilustrado, ¿no? Y bueno, lleva la estética que ya conocemos al, al libro, ¿no? Bueno, otra ilustración que él ha hecho, ¿no? Don Quijote.
Y bueno, en la narrativa literaria, evidentemente, vamos a encontrar todas estas características. En las otras, bueno, también vamos a encontrar características, sobre todo morfosintácticas y pragmáticas, pero lo literario es el espacio, pues, extremo, ¿no? De posibilidad de la ilustración, ¿no? Ya puse varias imágenes del pato y la muerte, que es una historia muy, muy dulce de una amistad entre un pato y la muerte, que lo pasaban muy bien juntos, eran bien amigos y bueno, finalmente el pato muere y la última imagen es esta, cuando va en brazos con el pato y es así desconsolado, ¿no? Un libro sobre sueños. Bueno, esto todo está subido, he subido el PowerPoint en Facebook, así que allá pueden leer con calma todo lo que está escrito. Son más novelas gráficas, todas a partir de cuentos argentinos, donde tiene que definir su mundo con espacios, tiempos, acciones, personajes, un concepto, un discurso, una visión del mundo y un impacto fuerte de tipo cinematográfico. Como ven, la novela gráfica tampoco es muy antigua, ¿no? Se ha inspirado bastante del cine, ¿no? Entonces la veo y es como ver una película, ¿no? Hay una complejidad narrativa, hay una complejidad plástica, porque es una novela que quiere despertar bastantes sensaciones, ¿no? El color, por ejemplo, es muy importante, ¿no? El lenguaje del cómic, por otro lado, es un lenguaje completamente gráfico, lo que no significa que no sea arte. Ven que el cómic también es considerado literatura. Ahora ha sido difícil, ha sido toda una lucha de los especialistas de incluir la narrativa visual en el campo de la literatura, pero está todo incluido. En el arte también, pese de que no se habla mucho, pero yo sé que hay un curso en que ustedes hacen cómics. Ahora conmigo van a hacer novelas gráficas y álbumes ilustrados y textos ilustrados, ¿no? Entonces, fíjense que en arte también lo estamos tomando en cuenta, pero la literatura también lo toma en cuenta, ¿no? Acá tenemos cómics. Y bueno, y el libro del autor, que es un libro absolutamente libre, ¿no? En que yo diría que se parece mucho a los cuadernos del viajero, ¿no? Solo que es sobre un viaje interior de uno, ¿no? Un viaje en tu propia subjetividad, ¿no? Ese es un diario que se publicó como libro de autor de Frida Kahlo, ¿no? Es su diario. A veces más ordenado, a veces más desordenado, con textos e imágenes, ¿no? Bueno, el álbum ilustrado es una interpretación explícita, enfáticamente personal del artista, que funciona como una nueva versión del texto, ¿no? El texto es anterior al tratamiento visual. Se ha usado mucho el álbum ilustrado para estos cuentos tradicionales a los cuales se le ha dado una nueva interpretación, ¿no? Allá está Ana Juan, de la cual estaba hablando, que ha hecho interpretaciones también de Blancanieves, de La Cenicienta, ¿no? Y bueno, este es Santiago Caruso, ¿no? Con un álbum ilustrado en que se inspira en los versos de Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces, en realidad él dice que la impresión que los versos de Pizarnik, porque es su poeta favorita, ha hecho en él, lo ha llevado a hacer los dibujos. Y después buscó en la poesía
fragmentos, pequeños versos, fragmentos que correspondan a las imágenes. Este fue el camino que llevó, ¿no? Entonces este es el libro. Caruso. Bueno, tenemos a Carlos Gardel, de Muñoz y Sampaio, El proceso, El monje,